lo más rápido que pueda. Si hay algo que después no se entiende o quedó alguna duda, lo vemos con las preguntas. Pero voy a tratar de ser rápido en todos los puntos que está para ver. Bueno, en primer lugar, siempre es bueno ver cuál es el comportamiento de los precios desde la última reunión. Básicamente tenemos dos situaciones muy distintas entre lo que es el panorama del maíz y lo que es el panorama de la soja. La posición hoy más líquida, más, digamos, de más operaciones en el mercado de Chicago es el maíz diciembre, es el maíz de cosecha de Estados Unidos. Básicamente el maíz está en un rango bastante limitado. El maíz se está moviendo en $12 para arriba, $12 para abajo, básicamente. Abajo de 4.60 valores de Chicago, el farmer americano deja de vender o el farmer selling para. Y cuando el mercado se acerca arriba de los 4.80 y sobre todo de 500 para arriba es el valor que está buscando el productor americano para vender. Con lo cual es un mercado que está mucho abajo no puede caer y muy arriba no puede ir. Si ustedes ven, los movimientos son más 13, menos 16, menos 11, más 5, o sea, es un movimiento bastante limitado. Hoy estamos en la parte baja del rango, trató de volver a testear los valores mínimos, no pudo. En el caso de la soja es distinto. La soja básicamente se está moviendo al compás de lo que está sucediendo en Brasil, que ahora nos vamos a detener un poco en por qué todo ese comportamiento. Cuando terminó de definir la cosecha de Estados Unidos y se preparaba la siembra de Brasil con un área enorme y una proyección de cosecha récord para Brasil, el mercado cayó bruscamente estos $53. Empiezan los problemas de la siembra, sobre todo la demora en el Mato Grosso y el exceso de lluvias en el sur de Brasil. El mercado rebota y hoy estamos un poco en una tendencia hacia la baja, donde todas las noticias negativas que está teniendo la implantación en Brasil empiezan ya a ser historia vieja, pero todavía falta el mes de enero, o sea, lo que tenemos de diciembre y enero, que son claves para la definición de los rindes. Entonces, en el caso del maíz, tenemos una fuerte recomposición de los stocks de Estados Unidos. Básicamente hay un aumento del 50% de la relación stock-consumo. Pasamos de ese 10% relación stock-consumo del año pasado al 15%, con lo cual estamos mucho más tranquilos en lo que es por el lado de Estados Unidos. Y hay una proyección de una producción en Brasil, sobre todo de lo que es la safrinia, que es el maíz que se va a sembrar después de que se coseche la soja, donde las perspectivas son de una siembra fuerte, pero tenemos el problema de que el retraso de la siembra de la soja lo que va a hacer es retraso en la siembra de la safrinia, y eso ya está muy claramente que va en contra de los rindes. Cuanto más tarde se siembre la safrinia, el impacto en los rindes es mayor. Entonces, tenemos una abundancia de oferta por el lado del maíz, distinto a lo que está pasando con el tema de la soja, donde, primero, los stocks finales de Estados Unidos siguen siendo ajustados. Ahora vamos a ver esas diferencias entre el maíz y la soja. Y está todo el tema de la incertidumbre climática en Brasil. Primero con la siembra, una siembra que no viene del todo bien, donde ahora me voy a detener, donde hay resiembra, donde hay paso de área de soja a algodón, algo de área ha pasado, pero el área es grande y la proyección sigue siendo de una cosecha récord para Sudamérica. Con lo cual, un poco me adelanto y la conclusión sería, si Sudamérica llega a tener algo relativamente normal o no un grave problema, un problema relativamente normal como el que estamos teniendo hoy,
no hay un problema de abastecimiento por el lado de la soja y los precios deberían tender hacia la baja. Hoy todo lo que uno escucha del mercado sigue siendo todo definiciones de oferta. O sea, todo el foco del mercado, lo que está moviendo el precio hoy, sobre todo de la soja, está siendo lo que está pasando en Brasil. Todo el foco está qué pasa con la oferta. Por ahora ustedes van a escuchar muy poco de lo que está pasando con la demanda. Nadie escucha o no se escuchan muchas noticias por el lado de China. Sin embargo, China está teniendo un problema. Hay una fiebre porcina. El problema que está teniendo China es que hay un rebrote de la fiebre porcina y nosotros tuvimos una charla con alguien del Servicio de Sanidad de Canadá, que tienen representantes en China, y nos dio un poco un panorama bastante intensivo de lo que estaba pasando. Básicamente ellos tienen un rebrote. ¿Por qué tienen un rebrote de vuelta de la fiebre porcina africana? Porque en el momento que surgió el problema, que tuvieron que matar millones de cabezas, que murieron un montón de cerdos, los chinos, empezaron a vacunar con vacunas que no estaban aprobadas. Los efectos de esas vacunas no aprobadas se están viendo hoy, donde, primero, el virus original mutó, con lo cual tienen el virus original más la mutación hoy, y el otro tema es que eso ha derivado en que tienen mucho aborto, o sea, que por producto de estas vacunas, o sea, tienen una residencia del virus en las madres, y esto está provocando toda una serie de complicaciones desde el punto de vista sanitario. Y lo que provocó esto es que se apuraran los productores de cerdo a vender rápidamente los cerdos, a empezar a hacer una liquidación, con lo cual hubo una caída, que ahora después la vamos a ver, una caída enorme en los precios de los cerdos, los márgenes son muy malos y los márgenes de molienda de soja también son malos. Entonces, hoy lo que está al foco del mercado, sobre todo en el tema de lo que es soja, es qué está pasando en Brasil, cuánto impacta el retraso de la siembra por la falta de humedad. Tenemos un exceso de, digamos, falta de lluvias en todo lo que es el norte y el centro-oeste, todo lo que es la zona de los cerrados, y por el lado de lo que es Río Grande y Paraná, un exceso de lluvias, y esto ha provocado una fuerte resiembra. Yendo un poco para ver gráficamente lo que estamos hablando de la diferencia del maíz respecto de la soja, la relación stock-consumo en lo que es los stocks de Estados Unidos, en el caso del maíz, es el mayor en 5 años. Hay un aumento en esa relación stock-consumo del 50%, pasamos de un 10 a un 15. Visto de otra manera, cuando analizamos la relación stock-consumo respecto de la demanda que enfrentó el año pasado el mercado, vemos que estamos, primero, en lo que son stock totales, hay que irse 5 años atrás para tener stock de estos niveles. Y lo que es la relación de stock-consumo, estamos en niveles históricos, que es la línea azul, bastante altos. O sea, Estados Unidos con una oferta de maíz buena, una recuperación, no es la situación del año pasado. Distinto es la soja, que seguimos estando en una relación bastante tirante, estamos por debajo de la del año pasado o muy similar, pero estamos cercanos a ese 5% que siempre decimos de relación stock-consumo, que es la que enciende digamos, las luces amarillas, ¿sí? Promedio de la relación stock-consumo de todos desde el 2007-2008 es un 7. Estamos cercanos a un 6, pero estamos lejos de lo que fueron los años 2017, 18, 19 y 20. Visto de otra manera, fíjense, la oferta total de soja es la menor de los últimos 8 años y es el 4º año consecutivo, ¿sí?, donde la oferta total de soja en Estados Unidos cae. Entonces, Estados Unidos con stocks bajos, tirantes nuevamente, pero frente a una Sudamérica que va a incrementar tremendamente su producción y donde acá está la importancia sobre todo de Brasil. Brasil es el 40% de la producción mundial, pero hoy es
casi es el 58% de las exportaciones mundiales, con lo cual Estados Unidos quedó bastante relegado, no es la importancia que tenía 10, 15 años atrás. Entonces, todo el foco del mercado está puesto en qué va a pasar con Brasil. Si Brasil logra lo que hoy todo el mercado está pensando, no hay ningún problema de abastecimiento. Si Brasil tiene un problema, ahí entonces empezamos a descontar y los precios deberían empezar a subir. ¿Cuál es la situación de Brasil, básicamente hoy? Hoy ya hay entre un 5 y un 7% de resiembra en todo lo que son los cerrados de Brasil. Esa resiembra el grueso se dio en octubre, con lo cual todavía octubre era una buena fecha, no había merma de rinde potencial. Eso siguió, el problema es que está muy manchado toda la zona. La parte esa hoy se sigue resembrando, y con lo cual todo esto que se está resembrando pasa a cosecharse en marzo, donde sí hay una disminución de rindes. Entonces, toda esta zona de lo que es Mato Grosso do Sul, Goiás, más o menos se piensa que hay un 20% de lotes de regulares a malos. Ya hay una merma de esos el potencial estaba en el inicio, estaba alrededor arriba de los 165 millones de toneladas, más cercano, muchos hablaban de 170 millones. Cuando empezaron las demoras en la siembra, se empezaron a hablar de 166 millones de toneladas de producción estimada para Brasil. Hoy están más o menos, dependiendo de las consultoras, entre 163, 162 millones, y hay algunos que pueden estimar menos. El otro problema está en el sur, lo que es digamos, Paraná, Río Grande. Ahí hay un 30% de lotes de regulares a malos, y el tema es que si se normaliza, hoy ya hay un daño sobre el potencial que tenían, por eso están todas las consultoras estimando más, no arriba de 165, sino más cercano a los 160. Algunos hablando hasta 155, los más pesimistas. Pero ahora vamos a ver que eso sigue siendo una excelente cosecha y que no trae ningún inconveniente al abastecimiento mundial de soja. El otro punto es que toda esta seca lo que hizo fue que haya una disminución entre el 3 y el 6% del área de maíz. Y parte de ese maíz se resembró con soja. Parte de la resiembra de la soja que se perdió también pasó algodón. Pero en definitiva lo que están pensando es que que todo esto lo que se tradujo fue en un aumento del área de soja de 2 millones de hectáreas. Con lo cual, parte de esa merma de rinde potencial también hay un incremento de área. Y lo otro es que este retraso de la siembra de soja va a retrasar la siembra de la safrinia, y esto se va a repercutir ya en menores rindes de ese maíz, que es todo el maíz que exporta Brasil. El maíz de primera, Brasil se lo consume internamente, y el maíz de safrinia es el que Brasil exporta. Puesto para ver las zonas productoras, Mato Grosso más o menos hoy es un 27, 28%, o sea que toda la zona centro-oeste, que es Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, podemos decir que estamos casi en un 40% de producción, y con otro, entre Paraná y Río Grande, otro 30%. Estas son las dos zonas. Y donde Río Grande sí tiene un retraso, ¿sí? Tiene un retraso. Hoy está todo lo demás sembrado. Río Grande tiene un retraso sobre el promedio histórico de más de 9 puntos. Sin embargo, si yo me voy a primeros días de noviembre, Mato Grosso, que es el gráfico de acá abajo, sobre la derecha, estaba en un 83% sembrado cuando el promedio histórico era 89%. O sea que el retraso se produjo antes. Ahora ya Mato Grosso ya tiene prácticamente todo sembrado. ¿Cuáles son los pronósticos para los próximos días? Bueno, fíjense que tenemos pocas lluvias hasta el 28 de diciembre. Toda esta zona va a recibir poca agua. Esto es poca agua para Brasil. Esto es lo que está mirando el mercado. En Argentina están las lluvias, sobre todo las que ocurrieron el 12-13. El litoral, las lluvias siempre se están dando más sobre la zona este.
de la zona productiva, y una segunda, los segundos, digamos, del día 15, del 7 al 15, es decir, que es del 20 de diciembre a fin de año, ya tenemos mejores lluvias en Brasil. Estas son lluvias de normales a levemente arriba de las normales. Toda la zona que estaba con seca va a recibir entre 50 y 70 milímetros. Con lo cual, esto es, primero, cuánto es de las pocas lluvias de la primera semana, cuántas se dan, y la segunda semana lo que va a estar todo mirando el mercado si estas lluvias ocurren. Perspectiva de largo plazo para enero, febrero, marzo. Para Argentina son lluvias por arriba de lo normal en toda la zona núcleo. Brasil, zona centro-oeste, lluvias relativamente normales, alguna parte levemente normal, pero digamos, estarían estabilizándose las lluvias a partir de lo que es la segunda quincena de diciembre para adelante. Si yo tomo la comparación de la producción estimada de Sudamérica respecto del año pasado y tomo 163 millones de toneladas de Brasil, producción que hoy está más en 160, el incremento total serían 33 millones de toneladas. Si Brasil tuviera 150 millones, estaríamos en un incremento de 20 millones de toneladas de producción. O sea, esto es lo que hay que tener en cuenta, que pese a que Estados Unidos tiene pocos stocks, Sudamérica en condiciones normales va a tener un cosechón. Y lo que está ocurriendo con los Basic FOB básicamente es que esta demora en la siembra y este retraso de los embarques tempranos de Brasil está haciendo subir los Basic FOB de los embarques febrero, no tanto los posteriores. Entonces hoy tenemos unos Basic bastante debilitados FOB para lo que es un embarque mayo en Argentina. Estamos hablando de 65, 75 Basic, o sea, puntos de Chicago por debajo de lo que vale el Chicago de julio. ¿Y esto acá cómo se está traduciendo? Este gráfico que le estoy mostrando es la parte de arriba, lo que es la línea amarilla o naranja, es la cotización de la soja julio en el mercado de Chicago, julio 24, y lo que es la violeta es la soja mayo en el MATBA, mayo 24. Claramente vemos un comportamiento que cuando la soja de Chicago va hacia la baja, ¿sí? Lo que ocurre, fíjense en el gráfico del medio, lo que tenemos en el gráfico del medio es la diferencia en dólares entre el mercado del MATBA, el mercado local, en dólares, y el mercado de Chicago. Es decir, es un basis. Cuando Chicago cayó, lo que pasó fue que los basis aumentaron fuertemente. Es decir, que nosotros, la soja nuestra se puso mucho más firme. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó después? Con la suba que tuvo por la demora en la siembra de Brasil, Chicago subió, línea naranja, estos $40 que sube. Lo que pasa es que acá sube mucho menos. Entonces el basis, me pongo ahora en la línea del medio, la línea azul del medio, y veo esta línea roja, el basis cayó $42 por tonelada, con lo cual hoy estamos con un descuento muy grande respecto de los valores de Chicago. Esto posiblemente se vaya a recuperar en el momento que Chicago empiece a caer, los basis se empiezan a ajustar. Y la última línea es lo mismo, o sea, el gráfico verde es lo mismo, pero nada más que como cociente. Es otra manera de ver lo mismo, en vez de valores absolutos, verlo como cociente. Pero básicamente hoy, si tuviéramos que decir cómo estamos en el mercado a término respecto de los valores de Chicago, tenemos que decir que estamos con un descuento muy grande respecto de los valores de Chicago. En valores absolutos va a depender de qué es lo que pase con Chicago, porque si Chicago cae, también va a seguir cayendo los precios del mercado a término. Pero trabajar con este tema de basis es interesante para aquellos que tengan una comercialización un poco más sofisticada, porque los movimientos son muy fuertes y acá hay una manera de mejorar la comercialización con instrumentos un poco más sofisticados. Si nosotros tuviéramos una producción, o sea, para ver que hoy por hoy el tema Brasil no es preocupante,
si yo tuviera un Brasil de 140 millones de toneladas y una Argentina en vez de 48, de 45, yo igual tendría una producción sudamericana de 202 millones de toneladas, que sería récord. O sea, con un problema con una gravedad mediana, donde acá estoy pensando que ya me perdí 23 millones de toneladas, más 3 de Brasil, más 3 de Argentina, tengo 25 millones de toneladas menos, igual tengo una cosecha récord. Sobre los 225 y medio que estoy estimando hoy, irme a 202, igual estoy en una cosecha récord sudamericana. Me pareció interesante mostrar esto, que es que el crecimiento, o sea, ese mayor volumen de producción que tuvimos récord el año pasado en Brasil y que vamos a tener este año, van a ser récord de exportaciones. En el 2023 tenemos más de 95 millones de exportaciones de soja brasileña y van a ser casi 100 millones en el 2024. Entonces, la línea roja, lo que me está marcando es la relación stock-consumo de soja en Estados Unidos, donde vengo de valores muy bajos, pero claro, lo tengo más que compensado con las exportaciones brasileras. Y una manera de ver cuál es la gravedad del problema, o la no gravedad del problema, es comparar las exportaciones brasileñas respecto de las importaciones chinas. Entonces, si yo me voy a los años del 2010 al 2018, 2017, nosotros teníamos unas exportaciones brasileñas que partían de 50 millones y nos llegamos a estar en 70, 75 millones de toneladas. Con unas importaciones chinas que crecieron de 50 también a 80. Con lo cual, si yo tomaba qué porcentaje de las exportaciones brasileras podía cubrir las importaciones, las necesidades chinas, estábamos hablando que estábamos entre un 60 y un 65%. Hoy, con la gran producción que tiene Brasil, hoy estaríamos cubriendo el 95, más del 95 o 97%, o sea que alcanzarían todas las exportaciones brasileras para cubrir todas las necesidades chinas. ¿Y por qué hablamos solamente de China? Porque China es el 65% de las importaciones mundiales de soja. Entonces, esta es la importancia que tiene Brasil de tener una muy buena producción. Y esto lo que hace es que, y lo que pasó en el 2023, es que Brasil le compite a Estados Unidos todo el año ahora exportando porotos de soja. Antes era muy estacional, entonces teníamos un periodo donde Estados Unidos entraba en cosecha, era más competitivo hasta que venía el mes de febrero. En febrero entraban los embarques brasileños y Brasil era el que abastecía. Hoy lo que tenemos es que los brasileños le han competido en plena cosecha en precio a los Estados Unidos y esto implica menores exportaciones de Estados Unidos, con lo cual implica un efecto mucho más grande sobre los mercados de Chicago. Yendo un poco a la demanda, ¿cómo vienen los embarques semanales de soja? Flojos. O sea, fíjense la línea negra, estamos en la parte baja de los últimos años, sobre todo en las últimas semanas. ¿Cómo vienen los embarques de Estados Unidos a China? Flojos comparado con los demás años. Ahora, ¿podemos decir entonces que la demanda de China es floja? No. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que Brasil ha tenido unas exportaciones muy firmes. Es decir, las exportaciones brasileñas son récord, si yo sumo los últimos 11 meses de enero a noviembre, estos 98 millones de toneladas acumulados son récord. Las exportaciones de noviembre, fíjense, pleno momento en que está exportando Estados Unidos, Brasil exportó 5,2 millones de toneladas. O sea, récord histórico para el mes de noviembre. Lo mismo pasó en octubre, lo mismo pasó en septiembre. O sea, Brasil, ya con la cosecha del año pasado, que fue récord de 150 y pico millones, es competitiva en pleno momento de presión de cosecha de Estados Unidos. Si yo analizo las últimas semanas de las ventas de exportaciones semanales de Estados Unidos, fíjense, la línea verde es el 2023 y los bastones rosas el 2022. Lo que vengo viendo de septiembre a octubre, que las exportaciones de Estados Unidos, yo comparo las ventas, no los embarques, sino las ventas,
venían por debajo del año pasado. Esta es la competencia de Brasil. Esto ahora se está regularizando, los bastones verdes pasan a estar por arriba de los rosas, es decir, que está habiendo una compensación donde hoy sí Estados Unidos empezó a tener un ritmo mayor de ventas semanales que el año pasado. ¿Cómo está el acumulado de lo vendido, no de lo embarcado? En la izquierda tenemos la soja. La soja tenemos 32 millones y medio vendido contra 39 del año pasado a esta misma época. Es decir, que Estados Unidos está un 17% de ventas por debajo. ¿Qué es lo que estima el Departamento de Agricultura para todo el año? 12%. O sea que estamos más o menos en línea. Y en el caso del maíz es distinto. La demanda de maíz está siendo muy fuerte sobre Estados Unidos, por eso es que el USDA viene aumentando sus proyecciones de exportación de maíz de Estados Unidos. Tenemos casi 26 millones de toneladas vendidas al 9 de noviembre. Esto, perdón, es 9 de diciembre. Y 19 millones el año pasado. Es decir, que tenemos un aumento de 35% de las ventas de maíz de esta campaña respecto del año pasado, cuando el USDA estima que vamos a tener un aumento del 25%. Es decir, tenemos en línea las ventas de soja, más o menos en línea, un poco retrasadas, y muy fuertes las ventas comparado con lo que dice el Departamento de Agricultura, con lo cual esto nos da una idea de lo que puede empezar hacia adelante en los cambios que puede hacer el USDA respecto de las estimaciones de exportaciones en los próximos cuadros de oferta y de demanda. Los embarques a China de maíz, bueno, son muy bajos. ¿Y cómo viene China en sus importaciones? No viene mal China. Fíjense que mayo fue récord histórico, 12 millones de toneladas. Lo que está pasando es que empezó a tener unas compras más débiles. El total de lo importado por China entre enero y noviembre son 92 millones. Estamos en el acumulado un 14% arriba del 2022. Pero lo que estamos viendo es que el ritmo y sobre todo la liberación de los embarques, porque está llegando soja china que no se está liberando porque los márgenes están siendo muy malos de molienda. Otro punto de ver hacia adelante es que el uso interno de soja, o sea, la demanda de soja, que es la producción que tiene China más las importaciones, estamos en un amesetamiento. Hace muchos años que el ritmo de crecimiento viene bajando. Es decir, no es que decrezca, es decir, el valor absoluto viene creciendo, pero el ritmo al que crece, la tasa, el delta que hay, va amesetándose, y esto es un tema que hacia adelante lo que me está diciendo es que si yo tengo un Brasil que viene creciendo año a año fuertemente, el crecimiento que está teniendo la producción está siendo mayor al crecimiento del principal comprador de soja, que es China. ¿Cómo estamos en la soja de mayo del 2024, que es el precio que vamos a obtener por lo que estamos sembrando hoy, respecto de los últimos años? Bueno, estamos en niveles muy parecidos a la de mayo 2022, por debajo de la mayo 2023, porque bueno, el 2023, acuérdense que arrancamos con stock muy tirante de Estados Unidos, o sea, el problema arranca en el 2022, acuérdense, o sea, relaciones stock-consumo muy bajas, seca en el oeste de Estados Unidos, 2 años que tuvimos producciones relativamente por debajo de lo estimado. El arranque claramente se da en la soja de mayo 2021 en Argentina. 2022 continúa con los máximos de sojas arriba de $450, y hoy estamos en niveles similares para diciembre a lo que estábamos en el 2022. Si yo voy a la serie histórica de soja, no solamente la soja mayo, sino toda la soja, desde el 2011 a hoy en el mercado a término, el promedio me da $305. Solamente el 20% de las veces estuve arriba de 352, hoy estoy en 323, bueno, con la baja de ayer estoy un poco por debajo. También están todos los efectos que está teniendo las variaciones del tipo de cambio, que ahora lo vamos a detener un poco.
Entonces, todo lo que dijimos era mercado centralizado y focalizado en la oferta, la demanda poco se está viendo y creo que es interesante ver algunos gráficos del tema de demanda, sobre todo la demanda china. Primero, el precio de los cerdos de China, miren cómo ha caído. Yo acá lo puse en dólares por kilo. ¿Sí? En el mes de octubre tuvimos una caída tremenda. Esta es la liquidación, problema de esto que está tapado, que es el resurgimiento de esta mutación de la fiebre porcina. ¿Sí? No está matando los cerdos, pero sí produce abortos, produce problemas en las madres, y sobre todo en los recién nacidos. Entonces, acá hemos tenido una fuerte liquidación de precios en los precios internos de los cerdos en China, que se ha traducido en que hoy el margen de un productor de cerdos en China, ¿sí?, está $23 por cabeza, más o menos, es la pérdida que está teniendo un productor hoy de cerdos. En agosto estábamos con un resultado positivo, esto ha ido disminuyendo. ¿Y esto en qué se traduce? En un menor consumo de harina de soja, en tratar de suplementar con otros, demorar el engorde, con lo cual los márgenes de molienda hoy son negativos en China. Fíjense también que teníamos apenas en el mes de octubre estábamos con márgenes neutrales, veníamos de márgenes bastante positivos. Bueno, hoy, de acuerdo a la región, estamos entre 5 y $25 de pérdida por tonelada molida en soja en China. Con lo cual, esto no es positivo para la demanda. En el caso del maíz, la demanda de Estados Unidos viene relativamente bien, como ya lo vimos. Y acá en Argentina, el tema de la seca, sobre todo en la zona núcleo, ha hecho que haya disminuido en 400.000 hectáreas el área de siembra estimada de maíz, que pasarían a soja. O sea, todo el mundo está hablando de que el área de soja sería superior. Hoy por hoy están hablando de 8,5 millones de superficie a sembrarse. Esto nos daría una producción estimada de 56 millones. ¿Cómo vienen las ventas? Primero, las ventas vienen muy bajas de lo que es las compras de cosecha nueva, y lo que se ha incrementado fuertemente son las declaraciones de venta de los exportadores, que tenían muy poco declarado y aprovecharon el dólar, que todo el mundo estimaba una devaluación, y hicieron una muy fuerte declaración de ventas. Solamente el día 6 de diciembre declararon 1.600.000 toneladas. Fíjense que al 20 de octubre había solamente 2.100.000 toneladas declaradas. En un mes, en menos de un mes, perdón, dicho, en un mes, un poquito más de un mes, se declararon 4,6 millones. Al 30 de noviembre había 6,7, hoy hay 8,3. O sea que acá se hicieron un montón de declaraciones aprovechando previo a la devaluación. Luego, cuando asumió Milei, cerraron el registro de exportaciones. ¿Cómo estaba la situación antes de las lluvias del 13, de ayer y de antes de ayer en la zona núcleo? Bueno, la humedad del suelo bastante escasa para todo lo que es sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires mejor, ¿sí? Esto paró la siembra de soja de segunda y los maíces tardíos, sufriendo los maíces tempranos que están pronto a florecer, con lo cual estas lluvias le vino muy bien. ¿Cómo fueron estas lluvias? Bueno, lluvias muy fuertes, fíjense Junín, bueno, Junín no llovió tanto, 5 milímetros, sobre la derecha tienen las distintas localidades de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, y abajo tenemos Córdoba, Marco Juárez 70 milímetros, por si no lo pueden leer, General Deza 69, Escalante o Senado Escalada de 62, después tenemos tenía Ucacha, pero no lo veo. Habían también como 50 milímetros. Es decir, han sido muy buenas las lluvias. Esto ha aliviado y estamos esperando que estas lluvias continúen. Tema maíz. En los precios que estamos viendo, maíces
el precio respecto de lo que es histórico. Esto es un gráfico que muestra el maíz del mercado a término de manera continua, es decir, siempre grafico el primer mes, el mes más líquido de más negociación desde el 2011 a la actualidad. Hoy estamos en un precio de un maíz más spot de 190 y un maíz abril que está en 188,5. Ayer cayó, estaríamos por debajo de estos valores. Pero lo que les quiero mostrar, que cuando todo el mundo ve los Exceles de márgenes, ve que la rentabilidad del maíz es muy mala, sin embargo los precios no son malos. El promedio de toda esta serie me da $166, solamente el 20% de las veces el maíz superó los 195. Estábamos en 190, hoy estamos por debajo más cercanos a los 180. Esto fue tomado hace 2 días, 188,5 era el valor del MATBA en lo que es maíz temprano abril. Yendo al tema del trigo. La situación del trigo, los fundamentos son buenos. Nosotros tenemos bajos stocks en los países exportadores, estamos casi cercanos a un 20%, un 17% debajo del promedio de los últimos 10 años, siempre hablando de los países exportadores. A nivel stock consumo, lo que serían los stocks finales respecto del consumo, también estamos en niveles históricamente bajos, estamos en una relación del 6,70. Esto le está dando un sostén a los precios. Lo que ha pasado es que tenemos el fuerte ingreso del maíz, del trigo del Mar Negro, el ingreso de lo que es el trigo ruso y ucraniano, que es el que le pone piso a los precios. Eso está empezando a pegar la vuelta. Nosotros todavía en valores FOB no estamos siendo competitivos contra esos trigos, pero en los últimos días hemos tenido una caída muy fuerte de los precios internos. Tenemos un 37% cosechado. Ahora, esto es un problema. ¿Por qué? Porque falta todavía toda la cosecha fuerte de provincia de Buenos Aires. Hay muy poco vendido. Muy poco, las pocas ventas se han acelerado cuando mejoraron el tipo de cambio, con la mezcla del 50% al oficial, 50% al contado con liquidación. Ahí se incrementaron, fíjense la línea negra cómo aumenta el ritmo, pero comparado con lo que es históricamente, estamos muy retrasados. Con lo cual, estamos teniendo ahora el ingreso de la mercadería, el productor va a vender, en general los rindes de lo que se viene cosechando ahora está un poco por arriba de lo que estaban estimando, con lo cual ese excedente que está teniendo el productor también lo está vendiendo. Tenemos un problema de logística, me parece, también por el lado de que se va a venir toda la cosecha de trigo y toda la cosecha de cebada junta. Entonces, el panorama de corto plazo para lo que es el trigo local no es buena. O sea, los precios se han derrumbado. Eso lo habíamos visto en la reunión pasada, que decíamos, miren, el trigo está en valores muy caros, inclusive tenía una capacidad teórica o sea, estaba por arriba de la capacidad teórica de pago. Y encima estamos teniendo, lo que nos está salvando es este esquema nuevo de un tipo de cambio mejor. Pero esto está distorsionando totalmente el mercado porque el tipo de cambio está produciendo una distorsión de los valores y ahora me voy a detener en eso. Fíjense cuál fue el comportamiento de la pizarra de los valores del trigo Rosario en pesos y en dólares. Previo al esquema del tipo de cambio, esto no estoy hablando de la última devaluación, sino de lo que hizo Massa en el último mix de 50-50, ¿no? 50% al oficial, 50% al contado con liquidación. Fíjense la pizarra en pesos, cómo sube tremendamente. Teníamos un precio en dólares que estaba alrededor de los $250. Bueno, esto se invierte totalmente y pasamos a tener un
unos valores en dólares cercanos a los 180 y pico dólares y precios de 135.000 pesos, con lo cual claramente el impacto que están teniendo los esquemas cambiarios del cambio del tipo de cambio en los precios y sobre todo en la diferencia en dólares está siendo muy fuerte. ¿Y esto en qué repercute? Bueno, para explicarles este gráfico, la línea azul es el FAS teórico, es la capacidad teórica de pago. O sea, cuánto podría pagar en base al FOB. Y la línea roja es la pizarra de Rosario. Lo que teníamos hasta los esquemas estos de mezcla donde hicieron una devaluación encubierta, lo que teníamos era que el precio de la pizarra estaba por arriba del FAS teórico. Esto implicaba una pérdida para la exportación, con lo cual la exportación no estaba activa, no estaba muy interesada en comprar. Lo que produce el efecto de este incremento en el tipo de cambio es que la pizarra pasa a estar por debajo del FAS teórico. Es decir, que esto mejora los márgenes de la exportación, ahí la exportación empieza a estar más activa y básicamente es que la exportación no traslada todo el diferencial cambiario a los precios, ¿no? Y este se da nuevamente en el segundo esquema, y esto mejora los márgenes de la exportación, pero acá hay un tema que es importante y que hay que destacar, que es qué va a pasar con los registros que fueron roleados del año pasado, es decir, la prórroga que le dio el gobierno a las declaraciones juradas del año pasado, que en teoría están venciendo ahora. Si esas declaraciones juradas se vuelven a rolear, que puede ser parte de la negociación que haga la exportación para traer nuevos dólares con el nuevo gobierno, eso sería muy malo para los precios. Es decir, que el panorama de corto plazo de los precios, esto es una espada de Damocles que tenemos, que es que esas declaraciones juradas se vuelvan a rolear para adelante y vamos a tener una caída, si eso ocurre, fuerte de precio, posiblemente la caída en el mercado a término que vimos ayer del trigo negro esté basada en la especulación de que eso pueda suceder, con lo cual no soy muy alentador en los precios de corto plazo del trigo. Segundo tiempo hacia adelante, junio hacia adelante, entra Brasil, etcétera, etcétera, tenemos otro panorama. Pero el panorama de corto plazo, con tan poco vendido, con posibilidad de que se roleen las declaraciones juradas que ya fueron postergadas y todo el mundo tratando de vender los excedentes que están teniendo por ahí por mejores rindes, no es un panorama bueno de corto plazo para el trigo. ¿Cómo son los márgenes para el lado de la soja? Bueno, fíjense, acá tenemos la línea roja, es el margen que tiene la industria, y el azul es el margen de la exportación de poroto. Ha mejorado con cada vez, o sea, la mejora del tipo de cambio mejora los márgenes de la exportación. Claramente eso se da en todos los productos. Y ahora me quiero detener un poco en este tema de las intervenciones y este nuevo método de hacer una devaluación para las exportaciones, donde tenemos un tipo de cambio oficial y una porción que se puede liquidar por un tipo de cambio libre o tipo de cambio del contado con liquidación, que es un tipo de cambio que no es fijo. Carlos, ¿te Entonces, puedo interrumpir un minuto? sí. Perdona, tenemos una pregunta en el chat que tiene que ver con soja, que vos recién hacías mención. Antes de seguir, digo, por ahí la podemos contestar. Tiene unos minutos la pregunta, fue de hace un ratito. Si consideras que hay riesgo de cancelación de embarques de soja por parte de China. Mira, China siempre tenés el riesgo de, cuando los números no le dan, de que haya cancelaciones. Los chinos mermaron las compras, o sea, bajaron el ritmo de compras, y lo que están haciendo es
no están, había mucha soja que había llegado a los puertos y las están despachando, es como que las están reteniendo, no las están liberando al mercado. Entonces, no están cancelando embarques, sí la soja que llegó la van liberando al mercado, la van despachando, digamos, internamente a un ritmo menor. Por ahora no hay ritmo, porque la demanda no viene mal. Es decir, la demanda venía floja, el ritmo creció, ¿sí? Lo que tenemos es que Brasil tiene una competencia muy fuerte con Estados Unidos. O sea, Brasil le exportó mucho y eso fue en contra de las exportaciones de Estados Unidos. Por ahora no se ve cancelaciones o nadie está hablando de cancelaciones. Sí hay un ritmo más lento de ingreso de mercadería al mercado chino. No sé si con eso... Bien, perfecto. ¿no? Te dejo seguir, Carlos. Bueno, claramente todos los contratos, los boletos que están en dólares, los forward, hablan de que se van a liquidar al tipo de cambio oficial Banco Nación Comprador. Hoy ese tipo de cambio está al día de ayer 797 dólares, pesos por dólar. Estaba en 350. Primero se liquidó 70%, o sea, los cambios que fue haciendo el gobierno, o sea, primero Massa y ahora en el gobierno de Milei se aplica el método, pero un poco más amortiguado, es esta liquidación de un porcentaje por el oficial, un porcentaje por el contado con liquidación. El problema acá es que al tener los contratos, los boletos y sobre todo el mercado a término, fijando un dólar tipo de cambio nación comprador, cuando el tipo de cambio por el cual se liquidan las divisas de exportación es distinto, acá hay algo que nadie está hablando, que es el planteo de decir, bueno, no deberemos cambiar las cláusulas de los boletos, es decir, no poner tipo de cambio nación, sino liquidar por el tipo de cambio al cual se liquiden los productos de exportación sobre el cual se está haciendo el contrato. Ahora vamos a ver las distorsiones que ha provocado esto. En el momento que salió que el 70% se hacía por el oficial a 3.50 y el 30%, 70 al oficial y el 30 al contado por liquidación, teníamos un tipo de cambio oficial de 3.50 y un tipo de cambio real por el cual la exportación liquidaba de 860. De 503 pesos por dólar. Cuando pasamos a liquidar 50 y 50, que fue a partir del 20-21 de noviembre hasta el 10 de diciembre, el tipo de cambio oficial ya estaba en 359.50, el contado con liquidación estaba alrededor de 900, me da un tipo de cambio de 630, cuando todos los contratos se tenían que especificar en 359, 360 pesos. Hoy la liquidación me estaría dando 80% al tipo de cambio oficial, es un poco debajo de 800, serían 796 más o menos. Me estaría dando, y un contado con liquidación de 1050, me estaría dando un tipo de cambio, o la exportación hoy estaría en condiciones de poder liquidar divisas cercano a los 850 pesos. Primero, todo este tipo de distorsiones lo que hacen es alteran la formación del mercado de precios, hace más difícil el descubrimiento del precio, genera una diferencia notable entre lo que es el precio en pesos respecto del dólar, a qué dólar se liquida, cómo está el contrato. Y para mí lo peor es que genera toda una incertidumbre hacia adelante, porque estos son mecanismos que toma el gobierno cuando necesita los dólares. Entonces, cada vez que necesita dólares me va a dar un programa de dólar exportador. Entonces, esto lo que hace es que el productor siempre esté esperando que le den algo más. Con lo cual, es lógico que tengamos muy poco vendido, no solamente por la incertidumbre hacia adelante que había de los mercados, sino también porque siempre me iba a dar algo más. Si yo no vendo lo necesario, voy a esperar a que me dé. Y el productor no se equivocó, siempre obtuvo algo mejor. Y para el gobierno, esto lo que hacía es generar una rápida liquidación de divisas. Es decir, fíjense las mismas medidas que está tomando el gobierno hoy.
lo que me está diciendo con un crawling peg que va a ser de una devaluación del 2% por lo menos hasta de enero, es decirme, mirá, el tipo de cambio te conviene hoy liquidar hoy. O sea, me está con un aumento de retenciones y con un tipo de cambio que va a estar apreciándose por debajo de la inflación fuertemente, por lo menos por un mes de acá adelante, es una invitación a que liquide todo lo que pueda o a que venda toda la mercadería que pueda. El segundo efecto que tenía, por lo menos creo que el efecto de masa, fue que esa devaluación no se hace tan visible para la gente. O sea, es un tipo de cambio que queda ahí medio oculto, pero claramente eso impacta en el precio de los alimentos y impacta en el precio sobre todo de todo lo que son los bienes transables, ¿no es cierto? Claramente todo esto lo han sufrido los fildoteros, los productores de chanchos, productores de etanol. Claramente esto se produce en un efecto de aumento de precios y de costos para toda esa industria. Entonces, acá es un método que para mí es muy distorsivo. Sí tiene otra ventaja, que es que la brecha, al haber una mayor oferta, o sea, que la exportación liquide una parte de las divisas de exportación por el contado con liquidación, evidentemente baja la cotización del contado con liquidación, eso se traduce automáticamente también en un menor valor del dólar MEP y del dólar blue. O sea, todo esto, por relación entre los distintos dólares, se empieza a achicar la brecha. Entonces, todos esos eran los efectos positivos para el gobierno, pero no para nuestro mercado. ¿Cuáles fueron los efectos? Claramente, los precios que se empiezan a ver por efecto del tipo de cambio no tienen que ver con un movimiento del mercado o de oferta y de demanda, sino simplemente de una variable que es cuántos pesos me van a dar por cada dólar. Entonces, primero se traslada a la evaluación en pesos, y luego, claramente, si yo sigo teniendo un dólar oficial clavado como tenía, se me trasladó en un aumento tremendo de los dólares, en dólares de la evaluación de la mercadería. Y esto ahora voy a ver las distorsiones que produjo. Ahora, lo peor que hace esto es que los mercados forward o los mercados del MATBA-ROFE que tiene la liquidación por el tipo de cambio oficial, queden totalmente distorsionadas. En el caso de la soja noviembre, acá hubo un traspaso de ingresos fenomenal con la devaluación, con este mix que hizo Massa. La soja noviembre llegó a subir $108. Miren lo que es la evaluación. La línea azul es el mercado de Chicago. La línea naranja es el MATBA-ROFEX y la línea esta gris es el precio de cámara en dólares de Rosario. Miren cómo fue el incremento del MATBA-ROFEX del 20 al 25 de octubre, y esto fue mayor porque siguió la suba. Miren lo que fue la distorsión del mercado. Esta suba del 26% en apenas 5 días no se debió a un movimiento de mercado, se debió a un movimiento del tipo de cambio. Es decir, si yo el tipo de cambio sigue siendo 350 pesos por dólar, y me aumentaron los pesos que se pagaban en el disponible, en el caso este era la soja de noviembre, que era el primer mes, en el mercado a término, claramente eso se traslada a un aumento en dólares, porque al tener más pesos y seguir dividiéndolo por los 350 que valía el tipo de cambio, me produjo una distorsión gigante. Esto, acá hubo gente que perdió muchísimo dinero, sobre todo aquellos que estaban haciendo negocios, acuérdense todos esos negocios que había de ventas diferidas con descuento de cheque para mercadería, entregaba la mercadería, me vendía en el término, cobraba el cheque por adelantado, canjes, es decir, todo eso
hubo acá un tremendo, gente que perdió muchísimo dinero y gente que ganó mucho dinero. Esto no puede suceder, porque entonces lo que sucede es que nadie deja de confiar en el mercado que tiene cobertura, inclusive frena mientras sigan existiendo la cláusula de tipo de cambio de dólar Banco Nación, los forward también quedan frenados. Y toda esta distorsión no fue igual. Fíjense que se dio para el primer mes, o sea que el mercado lo que esperaba era que este sistema de mix de liquidación para los exportadores solamente fuera temporal, porque la soja mayo subió 4 dólares. O sea, fíjense, soja noviembre, 108 dólares. Y la soja mayo subió apenas 4 dólares en el mismo periodo. O sea que esta distorsión, lo que el mercado esperó en ese momento era que esto no iba a suceder para adelante. Bueno, hoy estamos en este mismo esquema, más aplacado, pero en definitiva estamos teniendo hoy una diferencia entre 7,96 y 8,50. Bueno, esto claramente tiene, si de continuar, lo que ajusta es el valor en dólares. ¿Cómo está hoy el trigo enero en lo que es valor respecto del histórico? Bueno, ayer cayó, este es hasta antes de ayer, 222,5. La caída fuerte que tuvo ayer el mercado, bueno, un mercado muy vacío también por todas estas nuevas medidas, pero básicamente yo creo que hay algo de miedo a que se roleen los registros de exportación. La media me da 2,35. Hoy estoy debajo de 2, hoy inclusive estoy abajo de 2,20. ¿Sí? Vamos a ver hoy cómo opera el término. Pero digamos, si yo tuviera que decir, los valores son flojos, pero un mercado que sigue flojo. Entonces, mi recomendación es aquel que pueda aguantar el trigo, que lo aguante por ahora, por lo menos en el corto plazo. Ahora, aguantarlo van a ser, me parece, varios meses. ¿Sí? Acá tiene que aparecer demanda a precios bastante más bajos FOB para poder sacar todo este trigo de lo que es la presión de cosecha del trigo recién que se está cosechando ahora. Bueno, muchos habrán escuchado de la suba que tuvo Chicago en los últimos días de trigo. Básicamente esto tuvo que ver con una compra básicamente de China. Fíjense que China ha comprado trigo en Estados Unidos. El problema de China no es que no tiene trigo, sino que el trigo que tiene, ellos han tenido lluvias en el momento de la cosecha y necesitaban trigos mejoradores. Hicieron una compra y estos 2 millones de toneladas, que es poco, ¿sí? Comparado con lo que es histórico de las compras que hace China de trigo en Estados Unidos, es muy fuerte, ¿sí? Es la mayor de los últimos años. Bueno, ese efecto se está diluyendo, fue una compra puntual. Eso hizo subir los precios de Chicago. Chicago empezó a corregir, pero pegó una suba importante. Pero me parece aclararlo para que no confundir lo que es algo de fondo de mercado con algo puntual, que es una necesidad de un país en un mercado que es el americano, que reflejó una suba. No se vio la misma suba en lo que son los mercados europeos, por ejemplo. Y yendo un poquito a la cebada, para hablar un poquito de cebada, que siempre hay preguntas, la demanda de cebada está floja, las importaciones este año caerían un 6%, por suerte China y Arabia Saudita, que son los países que más exportan, continuarían con una demanda que sería más firme, pero el volumen total caería. Estamos teniendo buenos rindes de cebada, con muy poco vendido. O sea, yo veo un cuello de botella, lo mismo que le decía del trigo, veo una situación de cebada donde vamos a tener mucha oferta con muy pocas ventas, problemas en la logística, y me parece que la exportación está esperando esa presión de cosecha para poder comprar a valores, digamos, también donde podamos ser competitivos y poder estar colocando toda la cosecha que estamos teniendo de cebada, que los rindes están siendo mejores. O sea, también no soy positivo en lo que es el mercado de cebada de corto plazo. Y en cuanto a girasol tenemos un mercado estos son los precios del aceite de girasol.
tenemos una mejora en los precios respecto de lo que era el mes pasado. El mes pasado los valores, digamos, con entrega a cada mes del aceite de girasol FOB, son los puntos estos grises claros. Hemos tenido una mejora, ¿sí?, a diciembre. Sin embargo, son valores muy por debajo de lo que estaban antes. O sea, estamos con valores muy planchados del aceite de girasol y se está dando una situación donde el aceite de soja está siendo mejor valorado, o sea, tiene mayor precio que el aceite de girasol. Rusia y Ucrania lo que han hecho es, para obtener divisas, están exportando muy fuertemente el aceite de girasol. Ucrania produjo mucho girasol, o sea, lo que hizo fue traspasar a producir aquel producto que tenía mayor valor agregado, con lo cual disminuyó producciones de trigo, producciones de maíz, pero aumentó considerablemente lo que es girasol y estaba produciendo aceite de girasol, con lo cual, fíjense que el valor FOB del aceite de girasol argentino está por debajo del valor FOB del aceite de soja, que esto se da muy raramente. Las perspectivas son de una mejora para lo que es el primer semestre del 24, donde podríamos ir a una suba de los aceites en general, habría una mejora. Esto es una proyección que está haciendo Oil World. Hoy estamos por debajo de esos $1.000 que estábamos ahí proyectando, que teníamos en enero del 2000 o julio o diciembre del 2023. Según esto estaríamos alrededor de los $1.100, $1.170 para lo que sería de marzo en adelante. Bueno, veremos si hay esta mejora. Sí hay alguna mejora en el aceite de palma, que esto puede impulsar un poquito, pero sí tenemos esta sobreoferta de aceite de girasol que hace que tengamos un descuento inclusive sobre el aceite de soja. ¿Cómo están los fondos? Fondos, en el caso de soja, los que le comentaba, parecería que como todo el efecto Brasil estaría descontado. Acá, para que de vuelta tengamos compras o tengamos algún efecto de suba importante nuevamente, tendremos que empezar a ver algún problemita de lluvias en Brasil en enero. Esto sería lo que nos podría dar algún tipo de revancha en los precios de la soja, que vuelva a subir Chicago. Básicamente, la variable a la suba sería clima en Brasil, ¿sí? Pero a mí lo que me estaría diciendo las bajas que tuvimos en Chicago y sobre todo la liquidación de fondos es que este problema de la siembra ya está preciado, ya estaba digamos, toda la especulación ya sucedió. Entonces acá deberíamos tener mayores problemas para volver a tener una suba. Caso del maíz, posición muy vendida de los fondos. Esto es positivo porque los fondos ya vemos que han empezado a cubrir. En la última semana recompraron fuertemente posiciones. Es posible que lo sigan haciendo. Entonces, esta gran venta de fondos, por lo menos, no es bajista, es más alcista. ¿Por qué? Porque estos especuladores deberían salir a cubrir su posición, y esto podría tener, si sigue esta tendencia de cobertura, podríamos tener algún tipo de mejora en los precios. Y esto mejoraría un poco la relación que está muy a favor de la soja en Chicago, que es el cociente entre soja-maíz. Carlos, ¿te puedo interrumpir con una pregunta que hicieron hace un rato, pero tiene que ver con esto que estás diciendo? Sí. ¿Tenés precio estimado para maíz marzo, siendo Argentina el único ofertante? No, los precios que hay son los valores FOB que se vienen, las primas FOB que se vienen barajando. Bien. O sea, no hay un mayor, o sea, vos hoy en el mercado internacional estás cotizando todo lo que es, digamos, se cotiza el basis, que es el diferencial, cuántos puntos debajo o por arriba de Chicago estás vendiendo maíz argentino puesto en un puerto
ya despachado de AppRiver. Entonces, eso se negocia abierto, es una cotización que los brokers FOB la dan diariamente, y eso te está dando básicamente la paridad de lo que estaba pagando el mercado a término. O sea, estamos cerca, ponele que los forward están 5 o 6 dólares por debajo de lo que puede darte un valor del mercado a término. Pero los valores que estaba cotizando el mercado a término de un maíz temprano, esos 190, que ahora estamos más cerca de 180, coincide con los, o sea, es la capacidad de pago que te está dando hoy lo que cotiza el valor FOB del maíz argentino. O sea que el valor que te puedo decir que es ese, es correcto. Bien, y antes que te vayas del todo el tema recién hablábamos de derivados de soja, ¿cuánto debería valer la harina de soja? Consulta para tamberos, nos dice el participante que Mira, hizo la no consulta. tengo el número de cuánto debería valer. Lo que sí, lo que te está mostrando es que cada vez que hay una devaluación de este tipo, que mejora el tipo de cambio para el exportador, ¿sí? Vuelvo ahí, si querés, al gráfico anterior, lo que te va a mostrar es que, a ver, que mejora mucho la capacidad, digamos, el margen de la industria. Ha mejorado el margen de la industria. ¿Sí? Con esta devaluación, seguramente el margen sigue siendo bueno. No tengo el número de lo que debería valer la harina internamente. Lo que sí sé es que los valores de la harina han caído muy fuerte. Ha habido mucha oferta de harina en el mercado internacional, o sea que eso es positivo porque en la medida que los precios de exportación caen, los precios de la harina internamente van a caer, ¿sí? Van a caer. Entonces, en las últimas semanas ha habido mucha oferta de harina, los valores de la harina argentina han caído muy fuerte. Los comentarios eran que posiblemente la exportación se había anticipado a la devaluación y por eso había salido a ofrecer fuertemente valores de harina argentina. Eso hizo caer los Basic FOB, hizo caer los precios de la harina internacional, de la harina argentina. Automáticamente caen los precios, los demás países tienen que bajar los precios porque harina argentina es el referente al tener el grueso de la exportación, es el mayor exportador de harina de soja. Eso es positivo, pero bueno, tenemos por otro lado la fuerte devaluación, con lo cual la harina de soja internamente me sube más que por el precio internacional, por el efecto devaluatorio. Bien, Carlos, gracias. Te hago una última, a ver si te dejo seguir, a ver si podemos terminar horario. ¿Estos gráficos de precios históricos están corregidos por la inflación de Estados Unidos? Nos pregunta Rafael. Ningún gráfico está corregido por la inflación, son simplemente los valores a los cuales yo los que mostré del mercado a término son todos los valores que cotizó el mercado a término en dólares por tonelada. Y los gráficos de Chicago tampoco son gráficos que estén corregidos por inflación. Que eso es toda una discusión, ¿no? Esa discusión donde decís, bueno, evidentemente con la inflación que hubo en Estados Unidos, no sé, 1000 puntos de Chicago o 360 dólares hace 10 años no son lo mismo que hoy, claramente. Pero bueno, el mercado sigue moviéndose en base a lo que son los valores históricos, sin ajuste. Y por último, Bien, perfecto. me Gracias. queda la Te dejo seguir. posición de lo que es el trigo. Y en el trigo estamos viendo esta recompra. Bueno, acuérdense que el trigo siempre es el producto en el cual están siempre los fondos especulativos vendidos, estaban fuertemente vendidos. Fíjense que solamente estaríamos a principios de diciembre en niveles máximos históricos para esta época del año, en niveles de venta, en cantidad de contratos, y hubo una fuerte recompra, producto de esta noticia de que China entró al mercado a comprar trigo americano, hubo una cobertura, subió fuertemente. Muchos aprovecharon para hacer coberturas o fijaciones de precio. Hay muchos productos o industrias que fijan por valor trigo Chicago.
Y esto fue muy bueno para aquellos que pudieron aprovechar esta suba y fijar esos valores. Parecería como que vamos a ver si mañana sale la información, actualizan esta información a la posición que había el día martes. Así que vamos a ver si continúa un poco toda esta suba. Seguramente lo que vamos a ver es si hay cobertura va a ser mucho menor a la que sucedió el mes pasado. Así que bueno, yo me adelanté para poder cerrar en hora. Quedan unos 15 minutos para alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran revisar, dejamos abierto el chat. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, si se hacen preguntas a través del chat, yo te las retransmito. La idea es poder contestar a todas los interrogantes que puedan haber surgido de la conferencia. Recuerden a los usuarios que esto es un webinar, entonces no tienen los micrófonos habilitados, pero si nos avisan de alguna manera, levantando la manito o bien a través del chat, podemos o habilitarles el micrófono para que hagan la pregunta en forma oral, o bien la hacen a través del chat y lo retransmitimos. ¿Qué orden de venta harías para pasar el verano entre maíz, trigo y soja, Carlos? Nos pregunta Ezequiel. Estás muteado, ¿eh? Sí, ahí ahí habilité el micrófono. Mirá, hoy por hoy me parece a mí que si tengo, a ver, las perspectivas, yo hoy vendería maíz. Si tengo maíz, vendería maíz. Creo que hoy por hoy lo están pagando bien. Inclusive hay mucha necesidad de maíz de mucho consumo. Hay feedlots, bueno, está la complicación de la venta al consumo, pero primero vendería maíz. Si tengo soja, vendería soja. Último sería trigo o cebada, sería lo último que vendería en el corto plazo. La veo bastante pesado al mercado. Hoy por hoy creo que esa sería un poco la secuencia de venta, ¿no? Yo lo que estoy viendo todavía es que no está armado del todo el mercado disponible. La exportación no está traspasando todo el diferencial cambiario, pero me parece a mí que esto el tipo de cambio que estamos teniendo es muy bueno. Entonces me parece a mí que esas serían un poco las secuencias de los productos que iría vendiendo. Bien. ¿Cebada en plena cosecha no sería una buena opción? Pregunta Germán. Mira, la demanda está floja. Yo lo que veo es o sea, que tenemos una situación, sí, ya cayó la cebada. Yo creo que va a seguir floja. O sea, si yo pudiera vender hoy, por ahí vendería hoy. No dentro de 15 o 20 días. Me parece a mí que pese a que los precios han caído, es probable que en el corto plazo sigan cayendo, por todo lo que dije anteriormente de mejores rinde, poca venta, fuerte presión de cosecha, fuerte logística. No hay embarques, si ustedes se fijan en el line-up, no hay barcos. Entonces, todo eso influye a que sea un mercado bajista. Entonces, si la venta es para vender inmediatamente y en el corto plazo lo veo hacia la baja. Si no, vas a tener que aguantarte un tiempo largo para ver que haya algún tipo de mejora. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Carlos, chicos? Bueno, entiendo que no hay más preguntas. Damos por finalizada entonces la reunión. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, impecable. Bueno, muchas gracias a todos, muchas felicidades y bueno, esperemos. Igualmente, ya estamos en fecha de saludos por fin de Sí, año, así es. ya estamos.
Una semanita nomás. Ya nos chocamos la fecha, ¿viste? Tal cual, tal cual. Bueno, Así gracias a que, todos, por acompañarnos y Carlos, como bueno, siempre, te agradezco mucho y nos seguimos encontrando. muchas gracias. Abrazo a todos. Chau, chau.